Bien, vamos a empezar entonces con la segunda parte de acciones básicas farmacológicas. Justo habíamos quedado, dijimos, en lo que son la clasificación de los fármacos. Estuvimos viendo que los fármacos, todo lo que es medicamento, tiene su origen natural. La mayoría de yo diría todos, los únicos fármacos que no tienen origen natural son los que se fabrican a través de ingeniería química en los laboratorios. Pues los demás son todos derivados ya sea de animales, de vegetales, de minerales. Es decir, que todos los orígenes son naturales. Los fármacos semisintéticos, el nombre lo dice, semisintéticos. ¿Qué quiere decir? Que no están hechos totalmente en el laboratorio, no. Se utilizan las moléculas originales y a esas moléculas se le extraen las partículas que serían tóxicas. Entonces, de ahí que se elaboran los fármacos semisintéticos. Le sacan de la fórmula original los elementos que pueden producir reacciones adversas. Esos son los fármacos semisintéticos. Son los que sufren químicamente variaciones en su estructura natural para conseguir mejores efectos terapéuticos. Los fármacos sintéticos, acá cambia la cosa, son los que se fabrican. Es decir, ¿cómo se puede fabricar? Y sí, se copia la fórmula de origen, que puede ser cualquiera de los que ya vimos, pero luego en el laboratorio se saca totalmente los componentes originales y se ponen, y esos medicamentos se fabrican de acuerdo a los receptores del tratamiento que yo quiero realizar. Estos fármacos sintéticos no tienen ningún componente de origen, digamos, ni vegetal, ni de animal, ni nada. Se sabe, y de esto no hay duda, de que hay muchos componentes que tienen los medicamentos, tienen proteínas extrañas, que no son proteínas humanas, entonces obviamente se sacan todos esos elementos y se fabrican en el laboratorio. Estos medicamentos son casi todos medicamentos que tienen un encarecimiento, si son mucho más caros precisamente porque la elaboración necesita disponer de centros de altísima precisión y generalmente estos medicamentos son los que se utilizan para fabricación de antibióticos o bien los medicamentos para el tratamiento del cáncer. Es decir, los antineoplásicos con los que se realiza la quimioterapia, que son tratamientos donde va dirigido directamente a la célula, al receptor de la célula que yo quiero eliminar. Por eso, vamos a repasar cuál es el origen entonces en la clasificación de los medicamentos. Naturales, como que ya vimos, que son la mayoría que derivan de la naturaleza. Los semisintéticos, que son aquellos a los cuales se toma la fórmula del natural, se les sacan los elementos tóxicos y se pueden utilizar para tratamiento de enfermedades. Y los sintéticos son los que se realizan íntegramente en los laboratorios. Esto tiene, digamos, un futuro enorme porque hoy, con todos los conocimientos de la inmunoterapia y demás, tenemos cada vez más posibilidades de desarrollar medicamentos sintéticos gracias al avance de la ingeniería química, que nos permite conseguir medicamentos de altísima
calidad. Bueno, yo quería que aprendan esto, que es muy importante, que por lo menos que alguna vez lo hayan escuchado. Cualquier sustancia que en el laboratorio se va a estudiar como medicamento, lleva un promedio de estudio, escuchen bien, un promedio de estudio de 10 años. Es decir, una sustancia hasta que sale a la comercialización, en la dispensación en la farmacia, en la administración por cualquiera de las vías de administración, necesita 10 años de estudio. Es espectacular decir esto. ¿Por qué? Y para que vean que un medicamento no es cualquier cosa. O sea, no es tan sencillo el estudio de un medicamento. Ustedes me pueden decir, sí, pero hay, por ejemplo, muchas yuyos que hacen bien, que son digestivos, para el dolor de cabeza, para el reuma, qué sé yo. Perfecto. Solo respondo con una pregunta. ¿En qué dosis y cuánto tiempo hay que administrar esos yuyos? Ya es la primera respuesta que no se puede dar. ¿Por qué? Porque tienen un efecto farmacológico, pero no se lo ha estudiado desde el punto de vista farmacológico. Entonces, ¿puede producir algún alivio? Sí, por supuesto que sí, pero no se lo puede utilizar como tratamiento, como un ayudante, como un calmante, como algo que alivia, algo que mejora alguna función. Perfecto. Pero nunca es comparable y mucho menos reemplazable por un medicamento que tiene su estudio farmacológico. Este estudio comienza en los laboratorios y se experimenta con animalitos de laboratorio. En estos estudios, lo primero que se hace es tratar de conseguir lo que se llama dosis letal. ¿Qué quiere decir? La dosis letal, cuando ustedes lean en un prospecto, que yo quiero que todos aprendan a leer un prospecto, más allá de que es letra chiquita, que no se entiende nada, que es difícil, perfecto, yo entiendo todo eso. Pero cuando lean el quinto, el décimo prospecto, ya van a empezar a entender. En todos van a encontrar cuál es la dosis letal. ¿Qué quiere decir? Que todos los medicamentos tienen una dosis máxima, la cual no se la puede pasar. ¿Por qué? Porque si se pasa, obviamente tenemos efectos tóxicos. Esta dosis se la conoce con el nombre de dosis letal. ¿Cómo se sabe cuándo una dosis es letal en el laboratorio? Cuando se mueren la mitad de los animalitos que yo estoy utilizando para la investigación. Quiere decir que si yo tengo un lote de 100 cobayos, como vemos, 100 ratoncitos o 100 lauchas, empiezo a investigar una sustancia. Cuando se me muere la mitad, ahí mismo ya paro con la dosis. A eso se le llama dosis letal. Y empiezo a estudiar el medicamento desde esa dosis para abajo. Quiere decir que cuando vemos dosis letal en el prospecto, no quiere decir que esta dosis es letal para el humano. No. Esta dosis letal es para los animalitos de laboratorio. Con lo cual a nosotros nos da una seguridad en la utilización del medicamento. Quiere decir que todos los medicamentos que se estudian en un laboratorio van a empezar a estudiarse a partir de encontrar la dosis letal. Vuelvo a repetir, la dosis letal es la dosis que yo encuentro cuando se me mueren el 50% de los animalitos con los cuales estoy experimentando. A eso se lo denomina
dosis letal. Después también estudio, cuando ya llegué a la dosis letal, todos los efectos que produce la sustancia en el organismo del animalito de experimentación. Aquellos animalitos que no se mueren, se sacrifican y se estudia absolutamente todas las funciones. La distribución, el metabolismo, la excreción. ¿En dónde? En la sangre, en el hígado, en el riñón, en la piel, en las faneras son uñas y pelos, en todas partes. Entonces, una vez que ya estudié todo esto en el laboratorio, que me lleva aproximadamente unos 5 años de estudio, recién ahí puedo empezar a estudiar en el ser humano. Este estudio de la toxicidad de los medicamentos es un estudio que a mí me permite saber en qué momento puedo pasar a estudiar esta sustancia en el estudio en el ser humano. Reitero, este estudio me lleva aproximadamente un tiempo de 5 años y se lo llama investigación de laboratorio o investigación in vitro. In vitro. Obviamente que han aparecido y surgen protectores de animalitos, tratar de que no se sacrifiquen, que no sufra el animalito, toda la historia esta que es muy bien entendida, yo la entiendo muy bien, pero bueno, aquí en una imagen vemos claramente en una balanza donde ponemos cuánto es el beneficio que yo tengo en el conocimiento científico para salvar vidas y cuánto es el costo por el sufrimiento animal. O sea, realmente es respetar las leyes de la naturaleza. Nadie que haga una investigación va a sacrificar a un animalito por crueldad. Lo va a hacer, obviamente, por necesidad de tener mejores conocimientos del producto que luego va a ser utilizado en seres humanos. Terminado el estudio del laboratorio, comienza el estudio en los seres humanos. Es bueno saberlo que todo el estudio en los seres humanos tiene que ser hecho por un equipo de farmacología clínica, donde intervienen ingenieros químicos, farmacéuticos, médicos, de las distintas especialidades. Digamos, es un equipo de investigación sumamente complejo, que permite de esa forma asegurar que el estudio que se va a hacer de este medicamento en seres humanos va a tener como resultado, una vez terminado el estudio, la aprobación o no de las instituciones que se encargan de autorizar o no determinado medicamento. ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene el estudio de esta medicación en seres humanos? Primero, que el objetivo del estudio sea claro, tener materiales y metodología correctos y ser sistemáticamente reproducible. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que yo estoy investigando en un lugar en la Argentina puede hacerse exactamente el mismo estudio en cualquier parte del mundo. En Asia, en África, en Europa, en América del Norte, donde sea. Donde sea yo tengo que poder hacer o repetir el mismo estudio. Es bueno tener presente que para el estudio en seres humanos tenemos 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. Después ustedes lo van a leer a esto, yo se lo voy a explicar porque es mucho más fácil. La fase 1 es un estudio que se hace en personas sanas. Yo administro el medicamento que estoy estudiando en personas sanas. Ustedes van a decir,
¿Para qué sirve? Y bueno, sirve para ver si el producto que yo estoy estudiando enferma. Por eso el primer paso, la primera fase, es el estudio en personas que están previamente seleccionadas y que son sanas. Bien, hecho esta primera fase, seguramente voy a tener un porcentaje de positividad, digamos, si el 75% de las personas no tuvieron problemas en el tratamiento, puedo pasar a la segunda fase. Hay que tener presente algo que es muy importante. Cuando digo personas sanas, son personas voluntarias que firman un consentimiento informado. ¿Eso qué quiere decir? A nadie se le va a hacer un estudio farmacológico sin que se sepa o sin que el paciente sepa que se está investigando un producto. De manera que las personas sanas son conscientes que están participando de la fase 1 de investigación. Quiere decir que la persona que se ofrece como voluntaria no puede, obviamente, a partir de que tiene conocimiento que se está estudiando un producto, hacer ningún tipo de juicio, reclamo, lo que fuere. Esto está totalmente estudiado, nadie va a hacer una experimentación con una sustancia que no haya sido previamente estudiada en el laboratorio con los animalitos como ya vi. Bien, la fase 2 es una fase que se puede comenzar a hacer cuando está aprobada la fase 1. Si el 75% de las personas pasaron la fase 1, podemos empezar con la fase 2. En la fase 2 se estudia en pequeños lugares, pero en pacientes enfermos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando un medicamento para el tratamiento de la diabetes, yo voy a elegir pacientes con diabetes. Las características del paciente, ya sea una diabetes de tipo 1, de tipo 2, la que fuere, o otra enfermedad, hipertensión, o cualquier otra enfermedad reumática, lo que fuere. Ahí entonces yo empiezo a tratar a pacientes en pequeños grupos, pero seleccionados que padecen la misma enfermedad. Las exigencias de aprobación son exactamente iguales. Si el 75% de las personas en las cuales yo estoy estudiando la fase 2 aprueban, pasan beneficiosamente el estudio, recién ahí puedo pasar a la fase 3. Bien, fase 1, personas sanas. Fase 2, ya enfermos, pero en pequeños grupos y en distintos lugares, distintos hospitales, distintos centros, para que obviamente no haya equivalencias. El estudio tiene que ser el mismo, pero para que no haya confusiones y después poder cotejarlo con el resto de los resultados de los otros centros de estudio. Pasado la fase 2, pasamos a la fase 3. ¿En qué consiste la fase 3? La fase 3 consiste ya en hacer el mismo estudio, pero en grupos grandes y en hospitales, instituciones grandes de distintas partes del mundo. Si ese producto pasa a la fase 3, ahí recién quiere decir que puedo presentar el trabajo de investigación en los entes que me van a aprobar el producto o no. El ente principal, y lo habrán escuchado más de una vez en la época de la pandemia, son la Unión Europea, que es la Unión Europea de Medicamentos, en la Argentina es el ANMAT. Si pasa el ANMAT, el medicamento puede utilizarse.
Y el rector, digamos, el ente principal de todo, es la FDA, que es la Federación de Drogas Americana, la FDA, que es como que es la rectora del resto del mundo. Obviamente que en Argentina se van a aprobar o se van a utilizar los medicamentos que aprueba el ANMAT. En Estados Unidos, la FDA. En Europa, la Unión Europea de Medicamentos. Y así en cada país hay un ente regulador. Obviamente el medicamento se aprueba en la fase 3 y para poderlo comercializar. Y la fase 4 es la de farmacovigilancia, que se llama, es decir, cuando ya el medicamento está en uso en forma generalizada, ya se comercializa, pero no, con eso no quiere decir que no se siga vigilando. El producto se sigue vigilando con los mismos rigores científicos de la primera vez, de la fase 1. Lo que pasa es que por esa misma razón ustedes ven cómo muchos medicamentos salen del mercado. ¿Qué quiere decir? Y que el seguimiento ha demostrado que ese medicamento produce efectos no deseados y que, de acuerdo a la gravedad, son retirados del mercado. Por esa misma razón, yo creo, y me acuerdo haberles dicho, que es algo que no se debería decir jamás y que a veces algunos médicos se equivocan y lo dicen. Usted tiene que tomar este medicamento de por vida. Eso es un error garrafal. Es distinto decir usted tiene que tratarse esta enfermedad de por vida. Ahí sí me gusta. Pero este medicamento no. ¿Por qué? Porque el medicamento con el tiempo hasta puede ser eliminado, suspendido, inclusive hasta prohibido la utilización. ¿Por qué? Porque se lo sigue estudiando permanentemente, más allá que esté aprobado, se puede con el tiempo detectar efectos no deseados, por lo cual son retirados del mercado. Nosotros estuvimos presentes todos, desgraciadamente, en la pandemia. Hubo un problema serio, no sé si ustedes se acuerdan, de que había un grupo de antivacunas, es decir, las personas que estaban en contra, como todavía existen personas que están en contra de las vacunas. Es un error garrafal, tremendo. ¿Y por qué? Porque uno de los argumentos que utilizaban estos antivacunas era decir que faltaba los 5 años de estudio en el laboratorio y que se pusieron y se empezaron a utilizar apresuradamente apenas con la fase 3 aprobada. Bueno, es bueno saber que el virus, el sincitial respiratorio, que es el origen del coronavirus, ya estuvo estudiado en el laboratorio muchísimos años antes. Lo que en realidad el coronavirus fue una variante, una mutación, un cambio en las características genéticas, por lo cual se hizo viral y pasó lo que sucedió, la pandemia. Los laboratorios científicos de altísimo nivel, los principales laboratorios del mundo, dieron por aprobada la parte del laboratorio con animales y directamente se hizo la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Por eso, en menos de un año ya salieron las vacunas, que gracias a ella pudimos, dijo el gauchito, pudimos, pues bueno, sí, en realidad sí, pudimos porque todos los que trabajamos a fondo con este tema en la pandemia vimos que el resultado y la erradicación de la pandemia fue por la vacuna. De no haber sido por la vacuna, todavía tendríamos hoy, por desgracia, esta situación que más vale ni recordar. Bien, estos son todos los estudios clínicos que se van haciendo. El estudio exige una elaboración de protocolo. El estudio se tiene que aprobar para empezarlo a hacer. Luego se tienen que elegir los pacientes.
la ejecución del estudio y luego se analizan los resultados. Todo esto en las tres fases que estuvimos hablando, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En estas fases, ¿qué es lo que nosotros buscamos de un medicamento? Que tenga seguridad, que tenga eficacia, que tenga beneficios en relación a los efectos no deseados, y aún así ya dispuestos para la utilización masiva, el seguimiento, que se llama farmacovigilancia. ¿Cuánto tiempo lleva todo este estudio? Lo dijimos, de 8 a 10 años. Quiere decir que cada vez que ustedes tengan un medicamento en la mano y se lo vayan a dar a un paciente, a su hijo, a su familia, a quien sea, tengan en cuenta que cada pastillita de eso que parece insignificante tiene 10 años de estudio. Entonces, por esa misma razón, debemos respetar a los medicamentos y no, como hoy, medio que no se le da importancia. Tomate tal cosa que anda bien. Tomate esto que mi abuela le hizo bien. Mirá, yo tenía también... No, medicamento es algo muy serio. Y una auxiliar de salud debe saberlo. Si alguien no lo sabe, perfecto, cometerá errores por ignorante. Pero no puedo permitir que alguien cometa errores por ignorante si lo debería haber sabido. Bien, acá tenemos las fases de las cuales estuvimos hablando, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que son imprescindibles de realizar. Cada fase tiene un objetivo, que es pasar a la fase siguiente. Ningún estudio que no pase la fase anterior puede continuar. Por eso muchos medicamentos, inclusive aún ya aprobando la fase 3, que se quiere decir que está aprobado en todo el mundo, no quiere decir que esté exento de efectos no deseados. Por lo tanto, por ese motivo, la farmacovigilancia debe continuar. ¿En dónde? Por los laboratorios de investigación, por las farmacias, fundamentalmente las farmacias, porque la palabra viene de ahí, farmacovigilancia. El paciente muchas veces cuando un medicamento no funciona, no le hizo bien, o presentaron muchos efectos no deseados, y obviamente ese paciente va a quejarse, va a explicar, y gracias a la participación activa del paciente, se pueden detectar medicamentos en base a estudios posteriores y algunos hasta sacarlos totalmente de circulación. Yo les puedo asegurar que con tantos años que tengo de médico, muchísimos medicamentos que yo utilicé durante muchos años, hay algunos hoy que están prohibidos. O sea, ¿cometí un error en ese momento? No, porque en ese momento estaban aprobados. ¿Estoy cometiendo un error? Sí. Si el medicamento está prohibido, insisto en administrarlo. Convengamos que pasada la fase 3 es porque ya está aprobada por las instituciones que se encargan de este estudio. Repetimos y acordémonos, si no nos acordamos de la FDA en Estados Unidos, acordémonos de nuestro ANMAT, que es nuestro ente regulador para la utilización de los medicamentos. Recuerden que el estudio 3 es el que se hace amplio en distintos lugares y en distintas partes del mundo. Por esa misma razón, termina por aprobarse. En la fase 3, dijimos, es la fase que se estudia ya en pacientes enfermos, elegidos a propósito, se busca cuál es el verdadero efecto terapéutico, también se anotan los efectos no deseados, y esta fase es la que brinda confianza y es la que se necesita para ser aprobado por los entes reguladores. Dijimos que la definición de medicamento era toda sustancia química que una vez ingresada al organismo debe tener un efecto beneficioso. Perfecto.
Eso es un efecto deseado. Podríamos considerar, si tiene esas condiciones, que es un fármaco. Y los efectos no deseados son los que aparecen como consecuencia de la administración de cualquier sustancia. Tenemos la suerte de que no somos todos iguales. Entonces, hay personas que toleran determinados medicamentos y hay personas que no lo toleran. Por esa misma razón, el porcentaje de aprobación es del 75%. Hay personas que hay medicamentos que funcionan perfectamente bien y el mismo medicamento para la misma enfermedad no le funciona. No tiene acción farmacológica. Esto quiere decir que no es lo mismo el mismo medicamento para todos. Hay que ser selectivo y hay que ver qué tipo de medicamento necesita determinado paciente para determinada enfermedad. Hoy, por todos lados van a ver RAM. ¿Qué significa RAM? Reacción adversa al medicamento. Esto suprime, reemplaza aquello que era medio confuso entre efectos colaterales, efectos secundarios. Entonces, para evitar ese malentendido, ya directamente se unificó y se dice RAM, reacción adversa al medicamento. Entonces, cuando veamos la palabra escrito RAM, lo que significa, la vamos a saber claramente que se trata de reacción adversa al medicamento. Es imprescindible tener conocimiento de, antes de administrar un medicamento, de los siguientes detalles. Primero, la identificación del medicamento. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo estoy tomando una pastillita rosa chiquitita, ¿y cuál es? ¿Qué sé yo? Rosa chiquitita, amarillita, tiene como granito. No, no puede, el paciente puede no saberlo porque se olvidó, pero nunca el auxiliar puede dejar de saber qué medicamento toma y para qué lo está tomando. La identificación del medicamento. El paciente también lo debería saber. No es que el paciente tome algo sin saber, a lo mejor no sabe, no se acuerda el nombre. Bueno, perfecto, no es necesario que se acuerde el nombre, pero que sí sepa para qué lo está tomando. Es fundamental. Y para eso tiene su auxiliar que lo va a orientar con respecto a para qué es necesario tomar ese medicamento. Además, tener el conocimiento de las características del medicamento y la vía de administración. Es fundamental. La pauta correcta de la dosis y el horario. Recuerden cuando vimos el cuadrito de las dosis y lo que era vida media. Recuerden que vida media era la cantidad de tiempo que duraba la dosis correcta del medicamento en el organismo. Hay medicamentos que duran 4 horas, medicamentos que duran 8 horas, medicamentos que duran 12 horas. Por esa misma razón, el horario es importante. Es más, hay algunas enfermedades que es imprescindible el horario. Enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurológicas, diabetes, hipertensión arterial. Son enfermedades que necesitan la exactitud de la dosis porque el tiempo que no haya medicación en la sangre está librado a cualquier reacción y obviamente agravar el cuadro clínico. Y ni hablar de un antibiótico. El antibiótico que se da cada 8 horas, si a las 8 horas nos quedamos sin antibiótico, los gérmenes que maté se vuelven a reproducir. Entonces, grosso error. Igual que si no se le aclara que el paciente que dice yo tomo 2 juntos a la mañana y no hace falta que tome uno cada 12 horas. Bueno, gravísimo error. Entonces, tengan presente esto, pauta correcta de dosis y horario. Y siempre, nunca está de más, por más que ya le hayan preguntado 20 veces, si tiene alergia a algún medicamento. ¿Por qué? Y porque si la situación
La alergia es aguda, puede provocar un shock anafiláctico, una situación muy desagradable, y si no estamos armados en el momento, hasta puede provocarle la muerte. Farmacodinamia. Es bueno saber esto, porque aquí nos empezamos a dar cuenta por qué un medicamento es eficaz en una persona y en otra no. ¿Por qué? Y porque recuerden cuando dijimos en la clase anterior, la farmacología que nosotros utilizamos hoy, afortunadamente, es una farmacología molecular. Quiere decir que el principio activo que nosotros estamos administrando tiene unas características determinadas que van a unirse al receptor específico y no a otro lado. Entonces, si yo doy un medicamento cuyo principio activo no tiene afinidad, no se une al receptor, es como si no estuviera dando ningún tratamiento. Y ojo, que no todos los fármacos son iguales y tampoco todas las personas son iguales. Entonces, veamos de qué se trata la farmacodinámica. Es el comportamiento o movimiento del fármaco, de las moléculas, que administro cuando doy el principio activo dentro del organismo. De qué forma ingresa, cómo se distribuye y qué pasa, cómo actúa cuando llega al lugar de acción. ¿A dónde va a actuar? Y va a actuar sobre receptores. El nombre lo dice, receptores. ¿A dónde va a actuar el fármaco? Sobre receptores. Quiere decir, la palabra lo dice todo. Vos en tu casa recibís a quien querés, si no, no le abrís la puerta. ¿Está clarito? ¿Qué hace en los receptores de la célula? Exactamente lo mismo. Hay algunos que te van a abrir la puerta y otros que no. Por eso inclusive aparecen las resistencias a muchos tratamientos. ¿A dónde está la resistencia? En los receptores que no permiten que ingrese el medicamento a la célula. Por lo tanto, estoy dando un medicamento que no va a tener acción farmacológica. Para que haya acción farmacológica o acción terapéutica, que es lo mismo, es necesario que el receptor, que está ubicado en las células, en los tejidos, en los tendones, en los músculos, en la sangre, en la piel, en todas partes hay receptores. Recuerden cuando vimos sistema nervioso. Esos receptores, si aceptan el principio activo, va a haber acción farmacológica. Y si no, no va a haber acción farmacológica. Estos receptores tienen características determinadas que van a responder, se van a activar si tienen afinidad. Si no hay afinidad, no va a haber acción farmacológica. Aquí tenemos el ejemplo, si miramos un ratito, claramente qué es lo que pasa. La terminación nerviosa deja liberado un neurotransmisor que es la acetilcolina, y fíjense cómo se engancha, un término medio, cómo se prende, cómo se une al receptor. ¿Por qué? Porque ese receptor, obviamente, ¿qué es lo que tiene? Afinidad. Si hay afinidad, hay acción farmacológica. En este caso, vemos un caso concreto donde los receptores aceptan al principio activo. Perfecto. Es bueno saber algo muy importante. Muy importante. Esta acción farmacológica que estamos viendo acá, a veces tarda muchos días en aparecer. Y esto el paciente lo tiene que saber. Porque muchos pacientes que comienzan el tratamiento de una enfermedad dicen, yo ya hace 10 días que estoy tomando esto, no me hace nada. Y si ustedes miran el prospecto, dice que el medicamento va a empezar a tener acción después del día 21. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es malo el medicamento? No. Es mala la administración. No dijimos ni esperamos el tiempo necesario
para que el receptor logre afinidad con el principio activo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo al azar. Hipertensión arterial, que es la enfermedad más frecuente. Hay muchos medicamentos que tienen acción inmediata. Es decir, normalizan la presión en forma inmediata. Pero hay otros que para normalizar la presión necesitan 14, 15, 20 días a veces. Entonces, ojo, que muchas personas, si no lo saben, dicen, yo tomo este medicamento y no me la bajó. ¿Cuánto tiempo la tomó? Y lo tomé una semana. Ya no alcanzó a lograr la afinidad, palabra clave, afinidad con el receptor. Entonces, es bueno saber este detalle. ¿Por qué? Porque así no desechamos muchos tratamientos que son muy efectivos y desgraciadamente, por no cumplir bien y no esperar con el tiempo adecuado, descartamos una posibilidad terapéutica de tratamiento muy buena. Entonces, cuando el medicamento ingresa adentro del organismo, nosotros, ¿qué es lo que buscamos si estamos dando un medicamento? La acción terapéutica. Esa acción terapéutica se va a lograr si se activan los receptores. ¿Dónde están los receptores? Están en las membranas, en el cuerpo, en el núcleo de las células. Por todos lados en el organismo hay receptores. Quiere decir que ese receptor se tiene que unir con el fármaco. Eso forma lo que se llama complejo fármaco-receptor. Quiere decir que si se forma el complejo fármaco-receptor, vamos a tener acción farmacológica. Entonces, bárbaro, el paciente va a andar genial. Va a tener una respuesta terapéutica, va a decir, este tratamiento me hizo bien, muy bien. ¿Todo por qué? Porque se formó el complejo fármaco-receptor. Pero puede pasar que no se forme. En el caso que no se forme el complejo fármaco-receptor, no va a haber capacidad terapéutica. Quiere decir que no va a haber respuesta al tratamiento. Los receptores farmacológicos son muy particulares. Pero para que yo tenga el efecto farmacológico es necesario primero activar al receptor, que el receptor tenga conocimiento de que la molécula del fármaco está queriendo unirse y eso puede llevar un tiempo. Quiere decir que el pasaje constante del principio activo va a ir provocando en el receptor ciertos cambios hasta que se active el pasaje y de esa forma podamos tener la acción farmacológica que buscamos. Atenti esto, ¿eh? Yo insisto mucho con esto porque desgraciadamente los ansiolíticos, que son medicamentos muy utilizados, para que produzcan efecto positivo, se necesitan más de 3 semanas de tratamiento. Ni hablemos que si un paciente está sufriendo un trastorno de ansiedad y no le decimos que tiene que esperar 3 semanas, obviamente a los 10 días o menos lo va a dejar. Y no obstante, eso va a cambiar de médico. Y va a ir otro médico y el otro médico le va a dar el mismo medicamento con otro nombre comercial. Y bueno, como no tiene claro que hay que esperar un tiempo, va a seguir cambiando de médico, obviamente se va a agravar su cuadro de trastorno de ansiedad, y bueno, ese es un verdadero problema. Y hablamos de ansiedad, pero podemos hablar de enorme cantidad de situaciones donde se necesita esto. Acá vemos algunos ejemplos de la sustancia química y el efecto de los receptores. Acá tenemos en la primera columna como la sustancia química y el receptor hay afinidad, se unen y tenemos una acción farmacológica. Otra acción farmacológica que podemos tener es dar medicamentos que tapen, que eviten
que la sustancia química vaya al receptor. Estos son fármacos agonistas, es decir, fármacos que favorezcan el ingreso del principio activo dentro de la célula. Repito porque me parece que no quedó claro. El fármaco agonista es aquel fármaco que ayuda a que la sustancia química entre. Yo les puedo dar un ejemplo diario, si quieren. La dopamina es un neurotransmisor que actúa en todos los movimientos que nosotros realizamos. Por esa misma razón, cuando falta dopamina, aparece una enfermedad que es el Parkinson. Bueno, tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que la dopamina no puede darse como medicamento porque no llega al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que llegan? Medicamentos dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir? Medicamentos que agarran la dopamina y la llevan hasta el receptor. Quiere decir que facilitan el tratamiento. Cuando descubrieron los medicamentos dopaminérgicos, no podemos decir que se cura el Parkinson, pero el paciente que se moría a los 3, 5 años, hoy tiene una sobrevida espectacular, inclusive con muy buena calidad de vida, gracias a este descubrimiento. Y el fármaco antagonista es aquel sí, que tapa al receptor y el fármaco no entra. Entonces, yo con esto les quiero explicarles que la acción farmacológica depende no tanto de la elección exacta del principio activo, sino de la respuesta de la célula. Porque yo puedo estar dándole el mejor medicamento del mundo, pero si la célula de esta persona lo rechaza, no hay mejor medicamento del mundo. Tengamos siempre presente esto, porque tiene la misma enfermedad, le dieron esto y Juanita anduvo bárbaro. Yo tengo la misma enfermedad de Juanita y a mí no me hace nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde está el tema? En los receptores. En los receptores. Una palabra y algo que yo quiero que ustedes, auxiliares VIP, porque son auxiliares VIP, si saben esto con más razón, es la palabra placebo. Tengan en cuenta esto. Ustedes generalmente van a ver muchas personas mayores, no todas las personas, porque independientemente de la edad, hay mucho de sugestión en muchas enfermedades. Es más, a veces toman sin saber lo que están tomando y dicen, yo me siento un poco mejor. Quiere decir que el efecto placebo es conseguir alivio o mejoría en una enfermedad para lo cual no existe tratamiento. Pero el paciente toma algo y se siente aliviado. Enorme cantidad de ejemplos de placebo tenemos. Ayer escuchaba el caso de la melatonina. La melatonina es una hormona que se fabrica en la glándula pineal, que está atrás de la hipófisis en el cerebro. Y esa melatonina es una hormona que tiene acción directa sobre el sueño y la vigilia. Esa melatonina generalmente se produce a la noche. Generalmente, por esa misma razón, se considera que la melatonina es como que mejora la calidad del sueño. Perfecto, hasta ahí vamos con el razonamiento perfecto. Entonces le empezamos a dar melatonina a los pacientes. Obviamente en la fase 1. ¿A quién se la damos? A los pacientes sanos. ¿Dormían? No dormía nadie. Ahora, cuando se la empezamos a dar en fase 2 a los pacientes que no dormían y le dábamos una pastillita para dormir, empezó a tener efecto. Acá de qué nos damos cuenta entonces, que hay un efecto placebo. El paciente toma un medicamento que no le hace nada, pero se siente mejor.
digamos, éticamente eso es válido, cualquiera podría decir, pero lo estamos engañando. No lo estamos engañando. Vale la pena que el paciente se sienta mejor. Por eso, ustedes que son auxiliares VIP, cuando den un medicamento siempre le van a tener que decir, tome esto que le va a andar muy bien. Esto es lo que le indicó el médico, esto es lo que le indicó el farmacéutico. Denlo con fe. Jamás digan, como inclusive algunos médicos dicen, y eso está muy mal, cuando le dicen al paciente, pruebe con esto. ¿Cómo pruebe? Pruébelo con sus hijos primero. ¿Cómo voy a probarlo yo? No, pruebe con esto a ver qué pasa. Bueno, llame, pruébelo con sus hijos, con su mujer, con su suegra. Conmigo no pruebe el medicamento. A mí deme algo que me haga bien. Perfecto. Esa es la buena onda, que es muy emocional, pero es muy distinto que a una persona le digan, tome esto que va a andar bien, tome esto que se va a sentir mejor, tome esto para probar a ver qué pasa. Es totalmente distinto. ¿Qué es un placebo? Un placebo es una sustancia inerte, quiere decir que no tiene acción farmacológica. Por ejemplo, un sello de almidón. Esto es capaz de producir efectos psicológicos especialmente sugestivos, lo que debe tenerse siempre presente. ¿Por qué? Y porque la sugestión es capaz de producir la curación, especialmente en enfermedades funcionales sin base patológica. Aquí la palabra curación está mal puesta. Tendría que ser alivio. Pero bueno. Así que tengan presente que el efecto placebo es importante. Hay personitas, sobre todo personas mayores, a los cuales se le han dado ya todos los medicamentos posibles para que duerma a la noche. Y ninguno funciona mejor que una leche tibia con un poquito de miel. De paso que les digo un chisme, ténganlo presente. Ya tomó todos los hipnóticos habidos y por haber. Pero resulta que con lo único que se duerme es cuando uno le da una tacita de leche tibia con miel. Bien despacito, yo revuelvo y le doy la cucharadita y le digo, esto le va a traer un sueñito bárbaro. El paciente con eso se duerme mejor que con ningún otro tipo de medicamento. ¿Qué tiene? El efecto placebo. Tiene mucho de fe, de confianza, que se tiene de algo o alguien, en este caso el cuidador, el auxiliar. El placebo, sustancia o procedimiento que no tiene actividad específica, es decir, que no tiene ninguna función. Pero sí, el efecto placebo puede provocar cambios fisiológicos que se asocian al placebo. Por ejemplo, la leche con miel, la lechecita calentita, tibia, con miel, no está en ningún libro, pero yo he estado en congresos mundiales de geriatría y todavía hoy sigue siendo el mejor hipnótico en la faz de la Tierra. Evidentemente, hay muchas explicaciones que son muy lindos, escuchar derivaciones psicológicas y demás, pero en definitiva, una tacita de leche tibia con miel va a dormir mejor que nada. El efecto placebo se entiende como la ausencia de acción terapéutica específica. Así se podrán establecer variables amplias en la práctica clínica. Yo le doy mucha importancia a esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades tienen un perfil emocional, donde lo psicológico entra, pero de pleno, más allá de la enfermedad de origen. Pero si el acompañar, el apoyo, el estar con el otro, la fe que vos lográs, el entendimiento, la transferencia, la interacción, permite transacción, que es mucho más fácil la respuesta positiva del paciente.
Mecanismos psicológicos, sí. Las expectativas, el significado, el conocimiento, la reducción de la ansiedad, el aprendizaje, la recompensa, la memoria, el enfoque del cuerpo, el enfoque somático, la motivación. Es decir, que tenemos enorme cantidad de mecanismos psicológicos. Y mecanismos neurobiológicos donde existe el efecto placebo en voluntarios, pacientes sanos con diversas patologías, y ocurre en varios sistemas fisiológicos. Si consideran mecanismos con opioides o no opioides, en los cuales surgen efectos en regiones específicas del cuerpo. Quiere decir que hay pacientes que responden a un medicamento determinado y con eso se alivian. Y resulta que no es el medicamento que yo le tengo que dar. Pero atenti, en esto hay que estar atentos, nada más, esperando que ver la respuesta el organismo. Esto es un ejemplo de la diapositiva que vimos anteriormente, el receptor y la respuesta farmacológica cuando hay acción farmacológica. Ya que esto ya lo habíamos visto, y esta es mi casa de fin de semana que yo les invito en cualquier momento que vengan a visitarme, a pasar un buen fin de semana en mi residencia. No se rían, que es cierto.